El señor de la guerra Mashenka elude mis consejos, elude mi mera presencia la mayor parte del tiempo. Debemos actuar con fuerza en Euraquia o la situación se saldrá de control. Cualquier ventaja que podamos obtener tomando la iniciativa se reduce con cada día que pasa. Yggdramal es un polvorín. Las tribus de Corinia se empiezan a unificar. Conflictos tribales en el sur del continente arrasan el lugar. Los gremios elcios juegan con el control económico de la zona, como Gabriel lo hace en el mar interior. El rey de las aguas intenta ocultar la presencia de los rebeldes en su tierra, y el propio hermano del señor de la guerra conspira contra él. No cabe duda alguna sobre las razones que llevaron a la mano del emperador a destinarme a Euraquia. Hay mucho trabajo por delante y un continente que reconquistar, a pesar de lo que pueda considerar la emperatriz. Repasemos lo que conocemos sobre las tradiciones de los Yggdranos. Será clave poder ponernos en su mente para adelantarnos a sus movimientos y usar eso a nuestro favor. Yggdramal, cuna de los caballeros más capaces de Euraquia y principado con el mayor ejército, muestra una separación social mucho más notable que en el Sagrado Imperio. Es algo más allá que el mero nivel económico, es algo ligado a su cultura y tradición tras muchos siglos. En sus orígenes, los nobles fueron los líderes elegidos por los recién liberados esclavos de la río Gazfulte Shandor-Kadais, o el sangriento reino de la oscuridad. No mencionaré el blasfemo nombre que le daban sus propios habitantes. Nos quedaremos con el que le dan los druidas de Lectrae en su idioma y el latín. Estos elegidos tenían que protegerles del peligro, pero con el paso del tiempo, el estatus que ocupaban y su labor les llevó a adquirir una posición de superioridad sobre el resto, siempre bajo el juramento de proteger a aquellos que se encontraban por debajo de ellos. La nobleza yggdrana, sin importar la alcurnia, es la cúspide social del principado. Al contrario que en el imperio, las prerrogativas y derechos de los nobles de Yggdramal les colocan muy por encima de la gente común, del populacho. Suelen vivir en grandes castillos, fortalezas o mansiones, ya sean de su propiedad o de un noble más adinerado que les permita habitar el edificio. Por regla general, ellos mismos se consideran los defensores del país y se ven por encima de los plebeyos. Aunque dicho así podría parecer que son todos unos ególatras, lo hacen por esa herencia cultural de la que hablábamos antes, considerando que tienen la obligación moral de proteger a sus siervos, una responsabilidad directamente vinculada a su posición. Si fallan en ella, pierden su razón de ser y, en ocasiones, incluso su propio estatus privilegiado. Los nobles valoran además, por encima de todo, el honor, la fama y el reconocimiento, cosas que le importan más que el dinero. La sociedad entera admira a aquellos que demuestran valía, ya sea en combate o tomando las decisiones apropiadas en el momento preciso. Los caballeros forman parte del escalafón más bajo de la nobleza, pero no por ello dejan de ser parte de ella. Podría decirse que representan el punto intermedio entre los nobles y el pueblo llano, ya que, pese a su posición de privilegio, están mucho más cerca de los plebeyos que la nobleza de mayor alcurnia. Hay un considerable número de caballeros en Yggdramal, pues constituyen el núcleo de los ejércitos de cada señor feudal. Todos realizan una serie de juramentos a los que tienen que dedicar sus vidas. Finalmente, la clase baja o plebeyos está compuesta en su mayoría por ganaderos y agricultores que trabajan al servicio del noble local. Por regla general, no tienen estudios ni saben leer o escribir, simplemente se dedican generación tras generación a seguir los pasos de sus antecesores. Hay sitios en los que incluso pertenecen al señor feudal de la zona,
y son incapaces de dejar sus tierras sin permiso expreso o sin haber pagado antes una cantidad de oro que, en la mayoría de casos, es demasiado elevada para que puedan permitírsela. Eso no significa que sean esclavos, aunque la diferencia con estos es, en algunos casos, muy tenue. No todos los feudos son iguales, y hay lugares en los que los señores tratan excepcionalmente bien a sus vasallos, costeándoles incluso estudios y medicinas. La única posibilidad que los plebeyos tienen de salir de sus tediosas vidas es alistarse en el ejército local. Cualquier soldado, si se prueba lo suficiente en combate y demuestra unas amplias habilidades marciales, puede ser tomado como escudero y, con el tiempo, llegar a ser caballero, por lo que recibir tal título es el sueño de todos aquellos que esperan mejorar su posición social. La vida de Ictramar se centra mayormente en los enormes pueblos que hay construidos alrededor de los castillos de la nobleza. Allí los días son monótonos, pero, por regla general, nunca falta la comida ni ningún otro elemento básico, por lo que la gente no tiene demasiadas quejas. Hay festivales mensuales para divertir a los plebeyos e importantes justas y torneos de espada que hacen las delicias de todos. Cada feudo tiene una serie de campeones que, a menudo, viajan hasta otros territorios para competir con los paladines de sus vecinos y ganar fama y gloria para su señor. A menudo, incluso se usan dichos torneos para zanjar disputas serias, evitando verdaderas guerras. Famosos fueron el torneo del filo en Sigan en el 702, donde el campeón de los Montbert derrotó al paladín de los Stokes, resolviendo un conflicto entre ambas familias que amenazaba con una guerra a gran escala entre tan importantes casas. Y el torneo del crepúsculo durante la Semana del Brazo del año 848, donde Ethelhagen derrotó a Haemel Barnhagen en un tenso duelo que duró desde la mañana hasta la puesta de sol, reconociendo este último su derrota y retirando los insultos proferidos hacia la casa Hagen. Las mujeres tienen un papel muy secundario en la sociedad, pues es una creencia generalizada que son inferiores a los hombres. Las de alta alcurnia son poco más que damiselas que únicamente pueden intervenir en la política mediante intrigas y manipulaciones, mientras que las de baja alcurnia son trabajadoras como sus esposos, pero relegadas siempre a un segundo plano. Esto no se debe a una influencia cristiana, ni mucho menos. Tampoco Ectrai. No hubo grandes guerreras entre los nobles iniciales que liberaron Ictramar. Las pocas que lo hicieron, llevaron a cabo acciones que crearon una sensación negativa en la población, como la guerrera Cliodnia y sus matanzas injustificadas en ciertos momentos de la guerra. Esto llevó a que se las juzgase y acabase con ellas. También las leyendas sobre los mitos de las mujeres sangrientas del reino de la oscuridad acrecentaron el mito sobre la maldición que pendía sobre las mujeres y derivó en una relegación de las mismas en sus roles sociales. Los impulsores de estas medidas lo hicieron por diferentes motivos y razones. Unos lo hicieron con buenas intenciones, queriendo evitar a sus mujeres e hijas destinos similares. Otros lo hicieron para evitar males mayores, y otros por esa nueva sensación de poder. Sin embargo, entre los seguidores de Lectrai permanecieron las tradiciones de las mujeres guerreras y, en algunas partes del Principado, se sigue permitiendo que estas casas supervivientes mantengan su heredad por vía materna y que sus mujeres sean formadas como caballeros, aunque esto, incluso en los tiempos actuales, cae más y más en desuso. Ictramar es muy cerrada en lo que respecta a la admisión de extranjeros dentro de sus territorios. Aunque nunca se les ataca, para estar en el país se necesita un permiso de estancia expedido por el noble de la zona o alguno de sus delegados, algo que solo se entrega si se va a comerciar o tienen algún interés demostrable para estar en el feudo. La iglesia de Abel
ha tratado de entrar a formar parte de la vida diaria de los habitantes de Yggdramal, pero nunca lo ha tenido fácil. La influencia del Ectrai y el rechazo de la nobleza a permitir cualquier intromisión externa que pudiera afectar a la manera de pensar de sus vasallos ha creado una gran dificultad a los sacerdotes cristianos para asentarse en el Principado. En Yggdramal, los duelos tienen una importancia vital. La fama y reconocimiento que traen, así como la muestra de habilidad y fuerza que se realiza frente al público y a los rivales, traen gloria al caballero y al señor al que sirven. Una de las festividades más conocidas es la Semana del Brazo. Se celebra durante la primera semana de agosto. Durante la misma, se realizan grandes torneos, los más importantes del año, en los que no solo los caballeros compiten entre sí en justas, sino que también lo hacen trovadores y artistas de gran talento. Muchos aprovechan estas fechas para celebrar sus bodas, bajo la creencia de que una unión durante estos días hará que sea más duradera y feliz. Sin embargo, los duelos también son una prueba para el caballero, midiendo su capacidad de mantener su palabra con la fuerza del brazo. Cuando se produce una disputa, un caballero o un señor pueden exigir el derecho o juicio por combate, una tradición que comparte ciertas similitudes con los duelos de honor de Dalaborn. Estas disputas se resuelven mediante un duelo de valor, una justa que, en la mayoría de casos, es a satisfacción o primera sangre, aunque los más flagrantes y graves son a muerte. Habitualmente los duelos comienzan en una justa a caballo hasta que uno de los contendientes es derribado. Si fuese a primera sangre, esto sería suficiente para declararlo perdedor. Si es a satisfacción, puede acabar aquí o continuar con un combate a pie. Desde ese momento, el enfrentamiento continuará hasta que una de las partes se rinda, conceda la razón al oponente, o los jueces dictaminen que uno de los combatientes es incapaz de continuar. En caso de ser a muerte, solo el fallecimiento de uno de los contendientes traerá el final del duelo, y los jueces se limitan a asegurarse de que ninguno ha hecho ningún tipo de trampa y se ha actuado de manera honorable. Sea cual fuera la forma elegida, cuando se resuelve el duelo termina la disputa. Quien no acate el derecho por combate paga con la máxima pena, el destierro. Aparte de la Semana del Brazo, hay otra gran festividad celebrada a lo largo y ancho de Yggdramal, los Días del Sol. Se trata de la fiesta más antigua y con mayor tradición de toda Euraquia, pero su verdadero origen se encuentra en Yggdramal y se conmemora uno de los mayores hitos de su historia, la caída del sangriento reino de la oscuridad. Otros principados han olvidado el motivo exacto de esta fiesta, pero no así en Yggdramal, debido a la influencia del Ectrai, cuya tradición oral mantiene las grandes leyendas de esa época pasada. En estas fechas, los comercios cierran, los señores conceden a sus vasallos los 2 días completamente libres, produciéndose bailes, desfiles y grandes comilonas en las casas. Los templos Ectrai hacen grandes ofrendas de las riberas de los ríos, lagos y riachuelos en honor a sus dioses, aunque algunos rumores indican que algunos cultos de esta fe realizan sacrificios humanos a sus falsos ídolos. Para la gente de Yggdramal, lo sobrenatural genera un pavor visceral, un terror atávico que poco tiene que ver con las creencias de la Santa Sede. Este miedo proviene de las antiguas leyendas, cuando los señores de la Tierra de la Oscuridad usaron la magia para esclavizar a los habitantes del territorio. Mediante leyendas que aún se cuentan de generación en generación, este temor sigue vigente en los habitantes de Yggdramal, dando otra excusa más a la nobleza para proteger a su pueblo. Por ello, la gente de a pie no duda en llamar a soldados o caballeros para que lidien con cualquier elemento que puedan identificar vagamente como sobrenatural. Por otro lado, sabemos de buena tinta que los señores feudales no tienen demasiados reparos en tener individuos
especiales a su servicio, aunque siempre cuidándose de que nadie pueda usar tales habilidades en contra de los suyos. Si es necesario, ejecutarían inmediatamente a cualquiera que pueda representar un peligro.